Hola, Iglesia Mercy Hill, aquí el pastor Anthony, y estoy tan agradecido por la tecnología que tenemos y nuestro equipo de producción que ha hecho un excelente trabajo de actuar rápidamente y poder poner esto junto para poder adorar juntos como una iglesia virtual. Esta no es la manera que debe de ser, pero anhelo estar con ustedes el día de hoy y poder estar nuevamente juntos para estar alrededor de la palabra y de la mesa, así como nos gusta hacer en la iglesia Mercy Hill. Quiero invitarles a que abran su Biblia a Eclesiastés capítulo 7, ya que estaremos viendo cómo se ve la vida por medio de la adversidad. Estamos viviendo en tiempos sin precedentes en nuestro mundo, ¿no? Qué tiempos tan extraños. Nunca esperé que estuviéramos adorando de esta manera en un domingo por la mañana. Pero una vez que podamos comprender el gran mensaje de Eclesiastés, podemos comprender de que no tenemos control. Mientras ver conversaciones del medio y alrededor de la mesa y respondiendo textos o contestando el teléfono y todos los temores que están pasando, los temores son verdaderos y está bien tener temor, pero podemos encontrar aquí que la razón por la cual tenemos temor es que reconocemos que no tenemos el control. Y el libro de Eclesiastés habla acerca de esto que todos enfrentamos. Entonces, ¿cómo debemos de vivir reconociendo de que no estamos en control? El libro de Eclesiastés revela dos opciones en las cuales podemos vivir. Hay dos opciones. Cuando reconocemos que no podemos explicar todo, cuando reconocemos que las personas que amamos se enfermarán y algunos se morirán y no sabemos por qué Dios permite que estas cosas ocurran. O tal vez aceptando el hecho de que hay injusticias en el mundo y podemos ver alrededor y miramos opresión en el mundo. O tal vez enfrentamos la realidad de que cuando pongamos nuestra cabeza en la almohada, que hay un dolor en nuestra alma que parece que no va a desaparecer. Y tenemos que enfrentar esa realidad. Entonces hay dos opciones. La primera es tratar de huir este tipo de realidad y adormecer el dolor para evitar este tipo de problemas. Entonces queremos parrandear y reírnos a menudo. Tal vez queremos beber, queremos vivir en el pasado o tal vez queremos ponernos en esta tierra de fantasía en vez de vivir en el presente. Ese es el camino del escapismo o de la evasión de la realidad y es una manera que podemos responder. La segunda opción es la que el libro de Eclesiastés ofrece, capítulo 7 en particular, ofrece la opción de sabiduría. Pero podemos escoger vivir sabiamente conociendo el que Dios es soberano y que Él gobierna los tiempos y las circunstancias de la vida. Él gobierna en medio de vivir en un mundo quebrantado. Pero hay una gran sorpresa en esta opción, que la cosa más sabia que usted y yo podemos hacer es poder reconocer que el no ser sabio no nos va a decir todo lo que queremos saber. Así es que, amigos, ¿cree que usted tiene la vida averiguada? ¿Cree que tiene todo bajo control? El coronavirus nos ha enseñado por lo menos una cosa, que debemos de encontrar algo más para poder tener esperanza. Podemos abrazar nuestras limitaciones y está bien reconocer y admitir que estamos con limitaciones y que no tenemos que tener todas las respuestas y que podemos abrazar las realidades de los temores y de las lágrimas. El crítico aquí en Eclesiastés 7, el predicador Coelet, nos da una lista de proverbios en el capítulo 7 que son con la intención para motivarnos, están conectados juntos con un significado poderoso y para reconectarnos, para vivir de una manera mejor bajo el sol. Y el día de hoy continuamos nuestra jornada en el libro de Eclesiastés y es difícil creer que ya nos hemos movido a la segunda mitad del libro. Y al hacer esto, el día de hoy vamos a hablar acerca de la muerte. Qué apropiado este tema en particular para este tiempo en particular en el cual nos encontramos. El autor nos está apuntando a la realidad de la muerte y de las funerales y de las preguntas más difíciles de la vida. ¿Quién conoce nuestro futuro? ¿Cuándo serán los buenos días y los malos días? ¿Quién en realidad está en control? Se, este mundo y en particular mi vida se enderezarán. ¿Quién puede hacer eso?
Pero aquí aprendemos que la muerte y la tristeza nos enseñan un poco acerca de la vida. David Gibson escribe en su comentario: si la muerte y la destrucción vienen golpeando a tu puerta en un martes por la mañana, completamente inesperado, si el doctor te dice que tu fin está cerca, o si el teléfono suena con noticia desgarradora, entonces en ese momento te vas a dar cuenta que el control que creías que tenías sobre tu vida era solamente un autoengaño. Pensando que tú conoces lo suficiente para tener control de tu vida es solamente una ilusión, pero las lágrimas de tu almohada son reales. Entonces, ¿cómo tratas con lo desconocido? ¿Te da miedo? ¿El futuro te emociona o te paraliza? ¿Qué tal si tu vida no funciona a como tú habías planeado? ¿A quién podemos culpar? ¿Qué tal si la realidad de la vida no está completa? En el mensaje de hoy, el predicador habla acerca de cómo asistir a un funeral, y el abrazar la tristeza nos puede enseñar sabiduría para esta vida y apuntarnos hacia la próxima. Habla también cómo escuchar y esperar por la sabiduría, y también habla acerca del peligro de la necedad. Y finalmente, se nos recuerda de que solo Dios puede enderezar lo que ha sido torcido en este mundo, y también en nuestros corazones lo que ha sido torcido, y que necesitamos confiar en Él en los días buenos y en los días malos. En América, el día de hoy, las incertidumbres gobiernan el día. No te tengo que convencer de eso, porque tú lo ves. Estamos aprendiendo más y más de que no podemos poner nuestra esperanza en la economía, no podemos poner nuestra esperanza en mejorar el ambiente, o en un político, o en nuestra salud. Si te fijas, el punto principal de nuestro texto es que debemos de enfrentar las incertidumbres de la vida, comprendiendo sabiamente nuestras limitaciones y escogiendo el camino de sabiduría y confiando en Dios, que sabe y controla el futuro y que lo va a redimir todo lo que ha sido quebrantado. Punto número 1, podemos ver en el capítulo 7, versículos 1 al 4, que la sabiduría considera la muerte y la brevedad de la vida. Mira conmigo en su texto. Mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mientras el corazón de los necios está en la casa del placer. Y todo el pueblo de Dios dijo amén. Alabado sea el Señor. En los versículos del 1 al 4, el predicador nota 4 mejor que declaraciones que demuestran su punto. Podemos ver primero que un buen nombre es mejor que un ungüento. El segundo es que el nacimiento es mejor que el día de la muerte. Tercero, que la casa de luto es mejor que la casa de un banquete. Y vamos a hablar de eso. Y también la tristeza es mejor que la risa. Entonces vamos a ver estas declaraciones una por uno. Primero, dice que un buen nombre es mejor que un ungüento. ¿Qué es lo más importante cuando morimos? ¿Será cuánto dinero has hecho? ¿O tal vez las experiencias que ha tenido en la vida? ¿O tal vez será que su carácter o reputación que ha dejado atrás? Honestamente, no sabemos cómo definir a una persona hasta que él o ella se muere. Mire a Salomón. Estamos viendo aquí el libro de Eclesiastés, está escrito por medio de este personaje de Salomón, y al principio de su vida fue el más grande y el más sabio de reyes, pero al final de su vida fue desganado, era un necio codicioso con hijos impíos y estropeó todo al final. Habían algunas cosas, hay algunas cosas más importantes que su carácter y su reputación. Desafortunadamente podemos ver alrededor, y usted conoce y yo conozco mujeres y hombres que han experimentado crisis de mediana edad, que creo que es un pretexto para las personas que están envejeciendo el comportarse como adolescentes insensatos. Podemos ver que han desperdiciado su legado eh, y su carácter, y el vivir en ruina con su reputación, y ver que han manchado su carácter por tener una aventura con una persona más joven, o tal vez escapar su obligación de su futuro, de familia,
y para enfocarse egoístamente en ellos mismos. El tener un buen nombre es más precioso que los placeres momentáneos o los elogios del mundo. El autor dice que el ungüento precioso o perfume que es agradable y que debe ser buscado y que es placentero a los sentidos y sabemos que eso puede ser útil. Amén, ¿verdad? Algunos de nosotros tal vez necesita una menta para nuestro aliento de café en la mañana o un buen desodorante, tal vez un chorrito de colonia que hace bien para todos. Tal vez un spray del cuerpo de Axe, tal vez este puede ser un ungüento precioso para usted el día de hoy. Pero aquí él está diciendo que no hay ungüento que sea más precioso o que sea mejor que mantener un buen nombre amando a Dios y amando a tu vecino. Los objetos preciosos que buscamos no son más preciosos y agradables para Dios que tener un buen nombre, que teniendo fidelidad y una vida marcada por la integridad. Antes de que mi familia volara hacia Nicaragua para ser testigos de mi boda con Carla, un poco más de 18 años, mi papá se sentó conmigo en el carro y compartió unas cuantas palabras conmigo que he cargado conmigo toda mi vida hasta el día de hoy. Y me dijo esto: hijo, mantén un buen nombre, ten un buen nombre. ¿Cuándo podemos saber que hemos tenido un buen nombre o una buena reputación? ¿Cuánto tiempo debemos de esforzarnos para mantener un buen nombre, para ser irreprochables y ser un buen ejemplo? Amigos, la Biblia dice y nos manda de que en realidad toda nuestra vida debe de ser tener una buena reputación y vivir irreprochables hasta nuestra muerte. Y un buen nombre no es adquirido hasta el día de nuestra muerte, entonces debemos de perseverar en nuestra fidelidad. Hermanos, tenemos dos nombres. Tenemos un nombre de familia que se desarrolla su reputación y carácter, pero más importante, tenemos el nombre de cristiano como un seguidor de Cristo. Y esa es nuestra identidad. Tomamos el nombre de Cristo y lo representamos a un mundo perdido y moribundo. Si tú conocieras a una persona no creyente o si una persona no creyente te conoce a ti, y ellos miraran a tu vida, ¿qué dirían ellos de tu vida? ¿Qué conocieran ellos de ti? ¿Sabrían tu amor por Jesús? ¿Conocerían tu amor por tu familia, por tu iglesia, por tu vecino? ¿Tal vez tu amor por los vulnerables? ¿Qué sería dicho de ti? Hasta que tú des tu último aliento, tu nombre está siendo definido, tu carácter está siendo desarrollado. Y aquí el crítico, el predicador nos exhorta acerca de la importancia de tener una buena reputación. Él aquí dice que es mejor que un precioso ungüento y afirma en la sabiduría que encontramos en Proverbios 22:1: más vale el buen nombre que las muchas riquezas y el favor que la plata y el oro. Un buen nombre es mejor que un precioso ungüento, pero también en este versículo encontramos que el día de la muerte es mejor que el día de nacimiento. Esto parece al revés, ¿no? Boca abajo y contrario al sentido común. Pensar de que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento, honestamente, ¿qué es lo que está diciendo él aquí? Para nosotros el día de la muerte está lleno de tristeza al aceptar el final de la vida, mientras que el día de nacimiento está lleno de gozo, porque celebramos el inicio de una nueva vida. Nos regocijamos cuando el bebé Aiden nació, y nos regocijamos también cuando la pequeña Allie Jiménez nació. Estos fueron momentos gozosos, pero creo que muchos de nosotros pueden decir que el día de nacimiento es mucho mejor que el día de la muerte. Pero aquí podemos leer que el crítico dice que el día de la muerte es mejor que el día de nacimiento. ¿Por qué? Bueno, no es porque él está diciendo que el nacimiento y las bendiciones de una nueva vida no deben de ser celebradas o apreciadas, ni tampoco está diciendo que la muerte y los funerales son más gozosos y cosas de desear, sino que él está diciendo que es mejor porque la muerte nos obliga a considerar algunas de las preguntas más importantes y lecciones más importantes de la vida, y tenemos que lidiar con la realidad de nuestra propia mortalidad y la de otros, y tal vez no nos guste, pero es bueno para nosotros. La muerte nos obliga a evaluar nuestra vida y cómo la estamos viviendo. Somos obligados a ver a la muerte y preguntarnos: ¿qué estoy haciendo con mi vida?
¿Qué es lo que dirá la gente de mí cuando yo muera? ¿Es todo lo que hay? ¿Hay un Dios? ¿Está Él en control? ¿Me salvará? David Gibson escribe que la persona sabia se sienta en una casa fúnebre y mira al ataúd y reconoce que un día ese será su turno. La persona sabia se pregunta también, ¿cuándo será mi turno? ¿Cuánto valerá mi vida? ¿Qué es lo que será dicho de mí? Amigos, si ese eres tú el día de hoy, la pregunta es, ¿has lidiado con esa realidad y esas preguntas? ¿Tienes respuestas? ¿Tienes esperanza? Puedes decir con el apóstol Pablo en Filipenses 1, 21 y 23 que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y que tu mejor deseo es estar con Cristo. ¿Avanzará el reino de Cristo mucho en tu muerte como en tu vida? La sabiduría te diría vivir con la muerte en mente. Mira el versículo 2 y nos lleva a la ventaja que la muerte tiene sobre la vida, y en la primera parte del versículo expresa la opinión que es mejor ir a un funeral que a un banquete o una fiesta. Y todo el pueblo del Señor dijo amén. No, esa no es mi experiencia. Podemos ver también que debemos de enfrentar la realidad de la muerte, honestamente, y con seriedad y con anticipación de lo que va a venir. Pensando con profundidad la brevedad de la vida resulta en madurez, en hacer a una persona sabia. La persona sabia considera el significado de la muerte, mientras que el insensato solo piensa en tener un buen tiempo y una fiesta. Yo prefiero oficiar bodas que las funerales, pero conozco el resultado de sus vidas. Debemos de vivir con la realidad de que mañana vamos a morir. ¿Está preparado para ello? ¿Está su casa en orden? ¿Está su familia preparada? Tratamos de evitar la muerte y aún así en nuestro idioma o en nuestra lengua, al hablar de alguien que ha muerto, decimos ha fallecido o ha ido a un lugar mejor, o decimos se fueron a un lugar mejor, o tal vez ha palmado. Pero esas son las cosas que decimos, y todos nosotros tenemos que enfrentar la muerte. No podemos evadirla. Son lecciones y preguntas, y nos debe de obligar la contemplación de nuestra propia mortalidad y de reconocerlo, y que debemos de vivir de esta manera. Salmo 92 enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y nuestro texto aquí dice que la muerte es para toda la humanidad y que los vivientes lo llevarán hacia el corazón. Esta frase, que lo llevarán al corazón, carga la idea de que debemos de vivir a la luz de la muerte, porque nadie puede escapar su punto final. Así es que, amigos, tomemos esto a pecho. En el versículo 3 dice que la tristeza es mejor que la risa. Aquí la risa significa comportarse de una manera despreocupada o frívola. Él nos está diciendo que no debemos de reírnos y que no debemos de celebrar o ir a fiestas, porque sabemos en otros versículos que Él afirma que es una cosa buena de gozar de la vida, sino que Él está diciendo que el dolor, la pena, la tristeza tienen lecciones para enseñar a nuestros corazones, que la risa y el ser frívolo no nos pueden enseñar. La tristeza nos conmueve a correr de la vida. O así como dice Zach Swain, dice que la sabiduría no usa la tristeza para evitar las cosas tristes, sino para aprender de la vida. El predicador no dice que es mejor estar triste, sino que dice que es mejor entretener la tristeza y tomar a pecho lo que nos enseña para poder vivir. Así es que, ¿qué es lo que dejarás que la muerte te enseñe? ¿Dejarás que la realidad de tu mortalidad dirija tus prioridades, tus actitudes, tus deseos, tus decisiones, las cosas que anhelas, por las que trabajas, por las que oras y por las que esperas? Y también ahora cambia el predicador el enfoque de tener una buena reputación en luz a la muerte y cómo manejar la vida cuando hay una encrucijada. Cada uno de nosotros se enfrenta a encrucijadas. En los versículos del 5 al 9 podemos ver que cuando
escogemos el camino de sabiduría. Dice, mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios, porque como crepitar del espinos bajo la olla, así es la risa del necio y también eso es vanidad. Ciertamente la opresión enloquece al sabio y el soborno corrompe el corazón. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Nuevamente aquí el predicador sigue esta declaración proverbial de mejor que. Y es difícil para que nosotros escuchemos cuando una persona sabia te reprende. No corras a otra persona para encontrar una segunda opción, porque tal vez estás buscando una canción insensata que te dará comezón de oídos en vez de recibir la crítica. Esta frase de espinos en el fuego demuestra la idea de esos espinos que se queman, harían mucho ruido cuando tiramos hojas en una fogata. No dura, no produce calentamiento y no es útil para cocinar o para calentar, como un fósforo, como fuegos artificiales. Los ruidos pueden ser entretenedores, pero son de corto plazo y serán consumidos. Es divertido ver y escuchar, pero no son útiles a largo plazo. Y aquí el maestro nos está diciendo que así es la risa. ¿Crees que tienes todo averiguado? Es sin significado, no tiene sentido, es inútil. O ir a un lugar de comedia puede ser bueno, pero no te va a enseñar a largo plazo muchas cosas buenas. El maestro aquí dice que la risa es vanidad y es inútil. Piense en esas canciones despegajosas de su juventud. ¿Qué aprendió de ellas? ¿Qué le enseñaron? ¿Fue entretenedor? Sí, claro. Pero no fueron útiles para la vida. Aquí el maestro está diciendo que la comedia o el entretenimiento o los juegos artificiales que debemos de evitarlos, sino lo que él está diciendo es que mantener esto para encontrar sentido, todo lo que va a encontrar es que es entretenimiento sin sentido y que no le dará mucho sabiduría y que no es mejor para usted el recibir corrección o disciplina amorosa. Uno de mis proverbios favoritos es capítulo 12:1, el que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Es mejor para las personas sabias que te regañen que tú tengas personas torpes cantando tus halagos. La adulación no edifica, sino que hincha o inflama a una persona. Cuando tú eres criticado, aquí hay algunas cosas que puedes considerar. Cuando eres criticado, recíbelo como si está viniendo por medio de Dios y permite que te examine tu vida. ¿Qué es lo que debo de aprender de esto? Segundo, podemos darle las gracias a la persona por compartir contigo, aun si no estás de acuerdo. Y tercero, podemos hablar la verdad en amor, y es algo que se nos manda en la palabra. Tal vez no estás en acuerdo, pero se nos dice que debemos de motivarnos y exhortarnos y hablar la verdad en amor. Y aun cuando es difícil escucharlo, podemos comunicarlo con amor. Miremos en los versículos del 7 a 9. Ciertamente la opresión enloquece al sabio y el soborno corrompe el corazón. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Podemos ver que las personas impacientes no están dispuestas a ver las cosas a su cumplimiento o realización. Hay 4 tentaciones impacientes aquí. La primera es la opresión o tal vez extorsión o soborno. Honestamente, las personas codiciosas son fácilmente sobornadas. Podemos ver en la vida de Salomón que la tentación para la prosperidad puede corromper el corazón de una persona sabia, que tal vez pueden ceder a un soborno y extorsión. Y podemos ver esto en nuestro día. Aún así, las personas sabias son tentadas con las riquezas. Tal vez pueden rebajarse a una forma de opresión financiera como codicia y la impaciencia
los apodera. Y esta tentación y práctica ha estado alrededor por muchos años y aún así prospera. Miramos la esclavitud, el tráfico humano, el fraude, el soborno, la extorsión, el robo de identidad, sistemas políticos y elecciones. Creo que puede pensar en otros ejemplos, pero si usted tiene una posición influencial de cualquier tipo, esté alerto. No lo use para beneficio personal o para oprimir a los que son más débiles o vulnerables y tal vez desconectados. Estas tácticas erosionan su carácter, haciéndolo susceptible a otras tentaciones y lastiman y esclavizan a su vecino. Esto no trae amor a su vecino, sino maldad. Tal vez también vemos otra tentación y esa es la impaciencia en el versículo 8. No podemos permitir que nuestros corazones sean llevados por enojo egoísta y deseos, porque cada uno de nosotros está tentado con codicia, impaciencia y orgullo. Las personas ansiosas tienden a tomar el camino fácil en su vida y es imprudente y arrogante el no esperar a un resultado y dice que es mejor esperar el resultado y conclusión y resultados. Los pacientes están para largo plazo, están dispuestos a esperar, no tiran la toalla cuando las cosas se ponen difícil, están dispuestos a ser pacientes aunque el resultado sea dudoso. Ellos están contigo y perseveran. Cuando la adversidad viene, ellos lo soportan con paciencia, trabajan duro y esperan para los resultados al confiar en Dios en el camino. ¿Has sido tú? ¿Has abandonado algo muy rápidamente? ¿La adversidad te causa que renuncies o abandones? Tal vez un trabajo, una relación, una iglesia, o leyendo la Biblia, o orando o compartiendo el Evangelio. Consideremos a Jesús. Consideremos el hecho de que nuestro Mesías entró a este mundo quebrantado y él perseveró en su obra. Él soportó, él aguantó. Él vivió bajo el sol, aguantó la vergüenza de la cruz y el reproche de su pueblo. También nosotros, iglesia, como su pueblo, perseveremos hasta el final, así como Él lo hizo, trabajando duro y esperando para el resultado, confiando en Dios para los resultados. También vemos terceramente el enojo en el versículo 9. Las personas insensatas son fácilmente provocadas al enojo. Los insensatos no son pacientes. Cuando las cosas no salen como ellos quieren, ellos explotan. No crea que usted no es una persona insensata, porque la Biblia dice que lo somos si perdemos nuestro temperamento o el control rápidamente. El predicador tiene en mente que el enojo estalla cuando algo no sucede rápidamente a como nosotros pensamos. Y a veces nos decimos a nosotros mismos que tenemos el derecho de estar enojados. No tenemos por qué esperar. Merecemos lo que nosotros queremos. Queremos lo que queremos cuando lo queremos y lo queremos ya. Y tratamos de justificar en nuestro enojo las demandas. Pero debemos de ver nuestro enojo por lo que es. Y puede ser una necedad pecaminosa, una inmadurez espiritual y también desconfianza arrogante de la soberanía de Dios. ¿Qué cosas nos enojan? Proverbios 14:29 dice, el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. La cuarta cosa y la última tentación que el crítico nos da es la nostalgia. Versículo 10. No digas porque fueron los días pasados mejores que estos, pues no es sabio que preguntes sobre esto. Oh, los buenos tiempos. Nos gusta ser nostálgicos y pensar en los tiempos de atrás, cuando los vecinos se servían el uno al otro, cuando no nos poníamos los zapatos y caminábamos para la escuela. Y antes teníamos abundancia de papel higiénico y todo el pueblo del Señor dijo amén. Cuando teníamos un vecino que daba una mano. Pero la verdad es, cuando experimentamos la adversidad, cuando caemos en tiempos duros, experimentamos el sufrimiento y la falla, es fácil para nosotros que nos quejemos. Y
desear los días anteriores y pensamos que esos días eran más fáciles y mejores y más gozosos, que nos mirábamos mejor y nos sentíamos mejor. Pero al hacer esto y al mirar atrás y anhelar por esos días, expresamos nuestra disatisfacción con el presente y en un grado nos hace falta esperanza para el futuro. La persona sabia no tiene miedo del futuro. Es lo que el crítico dice aquí. Recuerde, la vida está llena de temporadas. Hay un tiempo para todo propósito bajo el cielo y que podemos aprender del pasado, pero no vivimos en el pasado. No, no es una buena idea. Y dice él también aquí que no es sabio. Entonces en los versículos 11 y 12 el predicador aquí responde a la objeción de los que dicen, no quiero ni siquiera tener hijos ni criarlos en este mundo cuando hay virus de corona y hay eh, sonidos de guerra y hay problemas. Dice en el versículo 11 que buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque la sabiduría protege como el dinero protege, pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Entonces vemos que la sabiduría es beneficiosa con una herencia. Es una ventaja para aquellos que miran el sol, literalmente los que están vivos. Es una buena cosa. El dinero a cierto punto puede proteger a las personas de la adversidad y dificultades, pero en el tiempo de hambre el dinero puede proteger a las personas del hambre, pero un tiempo de desempleo el dinero puede resguardar a las personas y no perder su hogar. En una crisis médica, el dinero puede pagar la atención médica. Similarmente, la sabiduría puede proteger a las personas de adversidad. Pero la sabiduría, además de proveer una ventaja sobre el dinero, da vida. El dinero puede ser útil para la vida, pero no salva la vida. El predicador nos da aquí dos cosas de considerar en los versículos 13 y 14. Leamos eso juntos. Considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Miremos la primera consideración. Recuerde, solo Dios puede enderezar lo que ha sido torcido. ¿Quién puede enderezar lo que han hecho torcido? Nadie, nadie, solo Dios. Si podemos considerar el sufrimiento, la muerte, y la impaciencia insensata y el enojo y todas esas cosas. Y esto recuerda al predicador, al crítico y a nosotros que este mundo y nuestros corazones están torcidos. Pero Dios es soberano. Él está en control. Él está en control. Pregúntese, hágase esta pregunta. ¿Cuál es la cosa que usted cambiaría en su vida si usted tendría el poder de cambiarlo? ¿Qué es la cosa en su vida que usted cambiaría si usted tendría el poder de cambiarlo? ¿Qué cosa torcida en su vida enderezaría si pudiera? Lo que Dios ha hecho torcido no hace un criterio moral acerca de Dios, no habla acerca de que Dios es el creador del pecado, sino que aquí el predicador está diciendo de que la soberanía de Dios está sobre todos los eventos y situaciones, y aún así las que son malas. Aún el coronavirus, un derrame o perder un hijo. Él odia y se entristece por todo esto. Pero Él está en control y solo Él puede enderezar lo que ha sido torcido en este mundo caído. Y Él es el que puede enderezar nuestros corazones torcidos y pecaminosos. Tristemente hay cosas que no podemos alterar. No estamos en control. Esto no significa que no debemos tratar de rectificar los errores o de aliviar el sufrimiento. Eclesiastés y el resto de la Biblia condena con frecuencia a aquellos que causan o permiten sufrimiento y opresión. Cuando esos tiempos de adversidad vienen y la tristeza viene y vendrán, necesita saber quién es Dios. Necesita recordar de que Él está en control y que Él será el que enderezará todo esto. Y usted tiene que escuchar su palabra
con profundidad y que le lave su alma para que tenga raíces en su alma. Tiene que escuchar las promesas, sus promesas de que no importa qué tan mal estén las cosas y qué dolorosa la vida sea y triste, que Él esté en control y que un día Él va a regresar y Él enderezará todo. Muy pronto las tristezas vendrán a su fin y habrá este gozo glorioso y descanso. Jesús hará esto y dice esto en Apocalipsis 21. Él limpiará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras, cosas han pasado. No podemos componerlo todo. No podemos hacer todo camino que ha sido torcido recto, ni siquiera todo en nuestra vida, pero mantengamos esta promesa de que Dios es el que puede hacerlo. Confiemos en Él, amén. Confiemos en Él aún y especialmente en las horas oscuras. Recuerde que Jesús murió a la hora más oscura de la historia y Él resucitó y Él vive y Él triunfó sobre la muerte y la tumba, venciendo a nuestro gran enemigo y fue victorioso. Amigos, si tú te arrepientes y te das la vuelta hacia tu pecado y tu manera vieja de vivir, si te arrepientes y te das la vuelta a Jesús y te sometes a Él y confías en Él y crees en Él, no importante cualquier adversidad o dificultad que la vida te aviente, aún así tu muerte, tú vivirás. Eso es lo que dice la Biblia. Tú vivirás en gloria con Cristo para siempre. Finalmente, en el versículo 14, miramos aquí que los días buenos y malos vendrán, pero Dios es siempre soberano. Goza de lo bueno y persevera en lo malo, confiando y dándole gracia a Dios en ambas cosas. Pensamos en la vida de Job, que en realidad es una ilustración de este libro. La vida de él no fue como él la planeó y hubo un tiempo donde él culpó a Dios por las dificultades que él enfrentó. Dios lo enfrentó y Job se arrepintió. Fue enfrentado y él se arrepintió. Es fácil para nosotros culpar a Dios por nuestras vidas que no salieron como nosotros esperábamos. La pregunta más fácil es ¿por qué? O tal vez el mandato más difícil es confiar. Uno de los primeros versículos que le enseñamos a nuestros hijos es de última instancia difícil de seguir. Proverbios 3, 5 y 6. Confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Si tú miras en Cristo, podemos seguir el diseño de Dios para nuestras vidas, vivir la sabiduría de Eclesiastés, que se mira como satisfacción, ser bondadosos con otros en vez de estar enojados, la habilidad de controlar nuestra lengua y teniendo una buena ética de trabajo, teniendo paciencia en vez de arrogantemente demandar lo que queremos y someternos a su autoridad. Cuando seguimos el diseño de Dios en este mundo caído, las cosas tal vez no funcionen rápidamente como tú quieres, sino que Dios hará todas las cosas nuevas. Y esto es lo que esperamos, que Él va a hacer todas las cosas nuevas y Él enderezará todo a su diseño original. Tengo dos preguntas para conversación. Quiero que converses con los que están en tu casa. Si no estás uniéndote con alguien el día de hoy, puedes compartir tus respuestas en la caja de comentario. En unos momentos vamos a estar juntos en Facebook y quiero escuchar sus conversaciones y lo que has aprendido del mensaje de este texto. Quiero que escriba esto. Tal vez si no te estás uniendo con alguien, puedes agarrar el teléfono y llamar a uno de tus miembros de iglesia. ¿Cómo este texto nos puede ayudar a presentar a Dios a los no creyentes alrededor de nosotros que están buscando desesperadamente la satisfacción? Segundo, ¿qué son algunas maneras que podemos salir del quebrantamiento y podemos empeorar las cosas? Y tercero, ¿cómo le ha ayudado vivir bajo un Dios soberano, quien sufrió en su lugar
a lidiar con la incertidumbre y adversidad de su vida? ¿Cómo le ha ayudado a vivir bajo un Dios soberano, quien sufrió en su lugar, a lidiar con la incertidumbre y adversidad de su vida? Tome unos momentos y converse y hablaremos en unos pocos momentos. Oremos, Padre, le pido que en este momento, que aquellos que están teniendo dificultad con la incertidumbre y adversidad y tal vez temor, que tal vez pueda ser dominante, que puedan reconocer que ellos no tienen el control. Oro que en medio de sus temores y de su adversidad y de su incertidumbre, que usted lo haga claro, que usted les ama, y le damos las gracias por Jesús, que vivió la vida que nosotros no podíamos vivir bajo el sol, que Él se sustituyó su muerte por la nuestra y que Él puso su vida por nosotros. Pero Él no quedó muerto, sino que levantó de entre los muertos victorioso, venciendo la muerte y el pecado. Oro esta mañana para todos aquellos que están enfrentando temor e incertidumbre, desmotivación, que ellos miren hacia usted y pongan su esperanza y confianza en usted el día de hoy, que ellos estén dispuestos a arrepentirse de su pecado y confíen en su fidelidad y su soberanía, y que ellos puedan poner su esperanza en Jesús únicamente. Padre, pedimos por aquellos que están teniendo dificultad y han estado caminando con usted, que este día sea un recordatorio que hay cosas que han estado tomando control de ellos, han habido tentaciones de impaciencia, tal vez es nostalgia o viviendo en el pasado, tal vez es nada más impaciencia. Tienen deseos que tal vez sean buenos deseos, que se han convertido en demandas y que han causado en ellos resentimiento y enojo. Oro que el día de hoy ellos puedan agarrarse de usted. Usted ha muerto para las personas que tienen dificultad con el enojo y la impaciencia. Usted vino a rescatar a aquellos que viven en el pasado para dar esperanza para el futuro. Que ellos sean motivados por este mensaje el día de hoy. Padre, al reunirnos en nuestros hogares, que en esta discusión nos motive, que su gracia nos sostenga y que podamos escuchar lo que usted quiere que oigamos y que miremos lo que usted quiere que miremos y que respondamos de la manera que usted quiere que respondamos. En el nombre de Jesús. Amén.